Buenas noches. Hoy nos reunimos aquí para hablar de fútbol, pero realmente no vamos a hablar de lo menos que vamos a hablar de fútbol, sino vamos a hablar de personas, de todas las personas que han estado estos 75 años compartiendo este club, compartiendo este pueblo. Hoy nos representan pues jugadores de muchas épocas. Antonio Galván, que es el más antiguo, Pedro Viera, Leonardo, Rocamora y Roberto, que es el más joven, ¿vale? En la mesa también estaba Reyes, pero ha tenido unos problemas de viaje y tal, y pues puede ser que se incorpore un poquito más tarde. Detrás de esta historia no solo hay jugadores, hay directivos, hay entrenadores, hay familias enteras que han dedicado su vida al Carrizal, al Club de Fútbol Unión Carrizal. Y es tanto que ya hemos cumplido 75 años. Parece mentira, pero son 75 años. Seguramente la historia, según se escribió hace 10 años, era anterior. Pero el Club de Fútbol Unión Carrizal se formó a partir de la unión, por eso es Club de Fútbol Unión Carrizal, del pequeño club El Halcón y el Bala Azul. Y a partir de ahí, pues, fue el Club de Fútbol Unión Carrizal. Pero seguramente la historia, lo que nos dice la fotografía y lo que nos dicen las familias, es que seguramente este equipo o este club tiene más de 85 años de vida. Nosotros en este momento nos reunimos una serie de personas para crear una comisión, aunque el club estuviera representado, pero una serie de personas que han hecho posible que estos actos se puedan hacer, que es la comisión del 75 aniversario del club. Y a todas esas personas quiero realmente darles las gracias por haberme apoyado en ese momento, en este momento de creer en lo que estábamos haciendo. Este espacio de vida, este museo que tenemos aquí, ha sido rehabilitado, ha sido puesto en valor por todas esas personas que han estado aquí trabajando día tras día durante estas semanas para poder formar esto que estamos haciendo. Va a ser complicado volver a todos esos recuerdos que ustedes están viendo en la fotografía, pero sí es verdad que no vamos a descansar, vamos a intentar volver a recuperar esa historia, a recuperar el futuro y que todos los niños que están en el Carrizal quieran jugar en el Carrizal y no en los equipos de alrededor. No por nada, sino por pertenencia. Nos tenemos que volver a creer que el Carrizal es el mejor equipo de la zona. ¿Vale? Bueno, presento Leonardo Ramírez, entrenador, jugador, directivo, de todo. Yo creo que Leonardo es una historia viva. Juan Antonio Rocamora, jugador también. Ha salido de aquí pues muchas veces en el tema político también. O sea, nosotros en el fútbol se forman personas. Esto es lo mejor que tiene el fútbol, que aparte de futbolistas se forman personas. Y eso es lo bueno del deporte del fútbol. Roberto Sánchez, que yo le tengo mucho cariño porque yo empezando a entrenar, pues lo llegué a entrenar y después un poquito más tarde. Y bueno, es uno de los jugadores que han salido, que eran promesas, que jugó en tercera división siendo cadete, y creo que eso es bonito, y es de las generaciones de los que más han terminado hace poco en categorías preferentes y primera del Carrizal. Y bueno, Pedro Viera, que fue también jugador del Carrizal, pues en la época que yo creo que posterior a Antonio, ¿no? Más o menos, incluso jugaron juntos. Y después Antonio Galván, ¿no? Antonio Galván, que es ahora mismo creo que el más viejo del pueblo. Y bueno, ahí está llegando Reyes. Vamos a hacerle un huevo a Reyes. Reyes...
Después lo saluda, Reyes, después lo saluda. Bueno, y ya por último, pues Reyes que aparte de jugador de fútbol, en el Carrizal, en los filiales, en el Telde, en varios equipos, fue también presidente de este club. Vale, entonces, pues bueno, eso es importante recalcarlo. Empezamos. Y yo he dividido lo que es la mesa en 3 bloques. Y uno de los primeros que quiero, y voy a hacer unas preguntas y después cada uno va respondiendo, intentar de que las preguntas, las respuestas, pues no alargarlas mucho, sino más o menos darle la importancia que tiene, porque sí me gustaría que hoy la gente que está viéndonos también participe un poco de esa historia que nosotros hemos vivido, ¿no? Y aunque parezca mentira, como digo yo aquí, no vamos a hablar de fútbol, ¿no? Vamos a recordar lo que se vivió y a las personas que sudaron estos 75 años. Y la primera pregunta va sobre los recuerdos. Y dentro de la pregunta hay dos partes, ¿no? La primera es, y esto va para todos, ¿qué recuerdo se te viene a la cabeza? El primer recuerdo que se le viene a la cabeza a ustedes de lo que es el club, y cómo eran los vestuarios y qué diferencia tienen a los de hoy. Puede empezar don Antonio. Uno de los recuerdos que yo mejor notaba fue cuando lo vestíamos allí en la herrería de Metro Gloria con Melquiades. Allí fue uno de los recuerdos que a veces me acuerdo mucho de los recuerdos de eso. ¿Y qué diferencia hay con los vestuarios de hoy en día? Hombre, esto no se ha visto. Y esto no se ha visto. Antes, como está esto hoy, yo ni me lo pensaba. Ni me lo pensaba que tuviera tan... Me quedé en una herrería. Lo metíamos a la escondida de la patrona, no, de Antonio, del hijo, que era el más duro que había allí, pero me quedé a la escondida. ¿Y qué recuerdo tiene de esa? Bueno, me acuerdo que el primer equipaje que compraron fiado. Se lo trajo a Camerito Lara. Eso sí fue, la verdad que una cosa que, vamos, a mí me gustó mucho que yo no pensaba que Melquiades se metiera en eso. Nunca pensé que Melquiades se metiera en eso. Es tío mío. Bueno, mis recuerdos son que el Fútbol Club Carrizal, donde iba a jugar un partido de fútbol, una cantidad de gente impresionante, arrastraba mucha gente. Y cierto que siempre había el día del club, iba a Carrizal, el día del club, se vendía mucho más cara la entrada. Y siempre los equipos, pues, el reto, el objetivo era vencer al Carrizal, porque era el equipo a vencer. Y lo decía yo a nosotros, mañana yo no voy a trabajar, pero hoy estoy aquí y no gana. Nosotros, pues, teníamos nuestras características y como ellos sabían ese objetivo de vencer al Carrizal y encima de eso iban perdiendo, pues más agresividad había. Era atroz. Un recuerdo muy importante para mí era cuando el Velas Canarias, cuando asistimos a segunda regional. Es un partido tremendamente duro porque el Velas Canarias a primeros 20 minutos ya ando 2-0. Aquí habíamos ganado nosotros 3-0 a ellos. Y en Velas Canarias, allí en Las Reollas, el campo era mucho más pequeño que el del Carrizal, claro, más aglutinaba, y a los 20 minutos ya perdíamos 2-0. Al primer tiempo perdíamos 3-0. Y la segunda parte fue atroz. Amén. Antonio Rodríguez, que marcó un gol a los 20 minutos de la segunda parte. Bueno, pues eso fue peor todavía, más agresividad en el área nuestra, bombeando balones sobre el área nuestra. Claro, el campo era pequeño, mucha gente en el área, y le quitábamos, y me decía Pedro Cejas, cuidado con el penalti, porque ellos querían provocar un penalti.
Y claro, nosotros estábamos defendiendo y me pegaron una patada en la boca cuando fui a despejar de cabeza, le quité el balón a él en el pie, pero en el medio de la mía, en toda la garganta. Estuvimos 5 minutos sin aire. La verdad que me mareé y todo, ¿no? Y ese es un gran recuerdo que tengo yo. Y luego los bastiones contra el Castillo, vamos, eso era impresionante. Y contra la Estrella, que es un equipo que tiene una técnica buena, tiene una mano Guillén, un buen centro del campo. Carrizal tiene un buen centro del campo, con Paco Ramírez, Ciso Ruano, Juan Alonso, tiene un buen centro del campo y, ¿verdad?, teníamos buenos extremos, como Paco Vega, Boriche, y teníamos gente Pepe Sosa, que distribuía, repartía muchos juegos en el centro del campo. Y tenemos un defensa muy importante, que era Chano Melián, que era muy agresivo en su parte, su área. Y nosotros, ese era el deporte nuestro, defender nuestro escudo, nuestro respetarnos. Por supuesto respetábamos al contrario, pero el equipo de fútbol Carrizal siempre respetaba su imagen. Y era un grupo muy homogéneo. La verdad que el fútbol Carrizal asistía porque detrás de todo esto, yo comprendo de que a mucha gente había una gran directiva. La directiva jugó un papel muy importante porque a los jugadores no les faltaba de nada. Y esto era aumentar. Pero Rocamora, tu padre Rocamora, era un hombre que va al botiquín, siempre me daban ánimo, venga, vamos adelante, venga. Y Rosales por otro lado, y Pedro Ceja, una cosa que me recuerda también es Pedro Ceja, cuando me quitaba el político Perillín, me quitaba, y yo ya sabía que ya tenía una bronca en la caseta. Por algo hice mal. Y que él me agarraba los puños y me decía, fuerza. Porque yo tenía a veces un delantero centro que yo jugaba de central, y claro, y entraba centro que tenía un poco más alto que yo y más cuerpo que yo, pero bueno, no hacía nada porque yo necesitaba que no hiciera nada, o que no tocara el balón. Y eso es lo que recuerdo muy bien. Yo recuerdo que el Carrizal siempre ha ido con el espíritu deportivo, nunca con agresividad, sino el espíritu deportivo. Gracias. Nada, buenas tardes a todos, perdón por la demora. Salir de Las Palmas ya es complicado con lo que tenemos por ahí de reformas en los acueductos. Para mí el mejor recuerdo, voy a empezar por el final, es la ducha, el agua fría que teníamos antiguamente, el olor, la humedad y el compromiso de ustedes, todos ustedes que están aquí, porque, como bien dice, no voy a nombrar a nadie, pues se me va a quedar un montón de gente atrás, pero había un compromiso altruistamente, que incluso le costaba dinero y problemas familiares. Y eso al día de hoy. Y los compromisos de los padres, porque cuando venía a entrenar un hijo, el padre se quedaba aquí. Y eso es de agradecer. Yo con el paso de los años he aprendido de que usted me han dado una lección de humildad. La humildad empieza por el respeto hacia los demás. Y ustedes me respetaron mucho a mí y yo tengo que agradecer eso toda la vida. Esto ha hecho que siga jugando al fútbol, que lo amo con locura, sigo jugando a los veteranos de Las Palmas, sigo intentando hacer deporte y promocionar que lo que hizo Llano, lo que hizo todos ustedes, de que los niños que están en la calle se motiven haciendo otras cosas. Yo en la actualidad he hecho de menos muchas cosas y la verdad que podría vivir en la actualidad con lo que tenía antes. La sociedad nos sigue empujando y nosotros seguimos caminando. Pero si pudiéramos capaces entre todos parar y ver nuestros hijos que están hoy, lo que teníamos antes y lo felices que éramos, con una piedra, con una tierra, con una pota del gallo. Y hablar de recuerdo, en Carrizal les habla de muchas cosas. Yo recuerdo ver este campo lleno, que se me ponían los pelos de punta. Eso no me ha pasado. Yo he jugado en un estadio de 30.000 personas y yo no he sentido lo que he sentido en Carrizal. Porque esto era una bombonera. Yo tenía aquí la gente. Si iba a sacar, me quitaban hasta el balón. Pero yo eso no lo he sentido en ningún sitio. Ahora de Carrizal habla de una institución que tiene 75 años y que en Las Palmas se respeta mucho. Yo cuando se habla, ¿y tú dónde vienes de Carrizal? Dice, joder, tuvieron tantos jugadores y empieza a nombrar. Un montón de jugadores. Eso quiere decir que el Carrizal nunca estaba olvidado. Y cuando hay un compromiso, que se lo he hecho siempre a Mario con lo de Las Palmas, dice, buscamos fecha porque el Carrizal se merece que tenga un compromiso con ellos. Seguimos sacando jugadores de abajo y eso que no hacemos una aportación bastante buena en lo que es la base, que realmente hace falta buenos entrenadores y hace falta dinero. Antes no es que sobraba, sino que antes cada uno de ustedes hacía una aportación increíble. Ahora la hace una persona sola y las instituciones. Pero hablar de Carrizal es hablar de muchas cosas. Pues así recordar, yo pequeñito, Delfín en un partido de Santa Lucía se lesionó
y se abrió la puerta de un coche, se jodió el hombro y lo metió dentro del coche y para el ambulatorio. Eso es un recuerdo. Hablar de Carrizales, el olor de Zapata, hablar de Carrizales, hablar de la cerveza que los tomábamos después, hablar de Carrizales, el compromiso que ibas por la calle y te respetaba a la gente, que era el Carrizal, que era un equipo de primera y preferente, y la gente te veía como un respeto. Y eso es agradecer porque es por culpa de ustedes. Todos los que están aquí son culpables de que el Carrizal tenga 75 años. Y lo que sí me gustaría el día de mañana es que se sentara un poco y se hablara un poco de lo que teníamos antes y de lo que teníamos ahora, que es el principio de todo esto. La gente no valora las cosas porque la tienen todo más cercano y más fácil. Pero yo lo quiero agradecer a todos ustedes, aparte de invitarme, el compromiso que han tenido por la entidad y con sus propios hijos y con los hijos de los demás, porque algunas se hacían de padres, de hijos, que no tienen nada que ver con ustedes. Se lo agradezco desde la parte que me conlleva a mí. Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecerle a la directiva, especialmente a Mario Ramírez, la invitación a compartir este rato, entrañable, por cierto. La pregunta que qué recuerdos me traía a la época, pues Pedro nombró uno, ve a mi padre corriendo la banda con el botiquín. Es verdad, ve al amigo Galván de portero, por cierto, un porterazo de la época. Es decir, que tantas cosas. En cuanto a la ducha, eso sí que no sé cómo llamarlo, porque la ducha tenía en el fondo, tenía unos pales para no pisar el agua directamente, es decir, tenía unos pales y arriba, y un bidón de 200 litros, que a veces íbamos a subir a ver el bidón cómo estaba y estaba lleno de limo. Es decir, que la verdad que jugar en aquella época con la de ahora es diferente. Yo recuerdo al amigo Paco Socorro, no tantos años atrás, en el año 95, el campo que era de tierra, que Carrizal prácticamente toda su vida jugó en el campo de tierra, y recuerdo que el torneo Juan Guede, que era el primero, y comenzábamos, pues se venía en el mes de julio muchas veces con el tractor levantar para dejar un poco los surcos que había durante la temporada, taparlos para que el balón, porque el Club de Fútbol Carrizal, los jugadores del Carrizal ya sabían dónde ponía el balón, porque el surco aquel te marcaba que te iba el balón a la cuadra. Es decir, que fue una época entrañable, muy entrañable, que no tiene nada de comparación con la actual. Hoy los campos, todo es artificial, los vestuarios solo le falta sauna para ya completarlo, pero la época sí fue entrañable. Y Carrizal no se entendería sin el Club de Fútbol Unión Carrizal. Es la historia, es la familia. Aquí han pasado, decía que no nombrar a nadie, es verdad, porque se te va a quedar gente atrás, pero las directivas, los jugadores y la afición, eso era una familia, esto era todo. Ver el campo lleno en la época esa, torneo Juan Guede, eso estaba esperando que comenzara el torneo Juan Guede para empezar la liga después, en septiembre. Es decir, que era la historia del Club de Fútbol Carrizal, sin el Club de Fútbol no se entendería. Buenas noches. Bueno, lo mío no es mucho hablar que digamos, pero sí darle las gracias a Mario y a los organizadores del 75 aniversario del club, que la verdad es que hay que tener valor para atreverse a hacer esto que estamos haciendo. Y con respecto a anécdotas, bueno, puede tener muchas. Yo aquí estuve en dos épocas, estuve hasta juveniles, desde los equipos que hacía el cura, Don Santiago, participando en el campo viejo, hasta que ya en juveniles pues jugué una temporada aquí, y a la mitad de temporada me fui a juveniles de Las Palmas. Posteriormente ya pasé a regional, jugué en varios equipos por ahí. Terminé entrenando aquí en el Carrizal a una serie de jugadores en juveniles, los cuales hicimos una muy buena amistad. Y terminé jugando unos cuantos partidos para que ayudar al equipo que no descendiera, cuando en aquella época el entrenador era Emilio Pérez. Entonces, esa fue mis dos etapas, hasta juveniles y después al final. Con respecto a las anécdotas, bueno, algunas que otras. Había una que es muy generosa, que veníamos a entrenar, hablando hasta juveniles, veníamos a entrenar,
y entramos a una caseta que era la secretaría que estaba arriba, que después se convirtió en cafetería, ahí, la primera que encontramos. Y ahí estaba Periquito Ceja, en paz descanse, y Panchito Rosales, con unas cestas pedreras así, que decía, empiecen por arriba, en el campo, recogiendo piedras, cuando lleguen abajo, la dejan abajo que el camión viene mañana a sacarla. Pero nosotros venimos a entrenar, dice, primer entrenamiento, calentamiento hacia abajo. O sea que, bien. Otra de las anécdotas era que cuando te daban una patada, te hacía sangre o algo de eso, y venía para acá y el señor Ceja, Dios lo tenga donde tiene que estar, te decía, échale tierra a eso para que siga jugando, hombre. Estaba parando ahora, no como Camacho que le decía a uno que se cortó el dedo, no me acuerdo cómo fue la anécdota, también le pasó algo jugando internacional, ¿no? Como esas anécdotas hay muchísimas, ¿no? Lo que decían de los vestuarios, de la ducha, no sé, la verdad es que fue una buena época para mí, y mi segunda época como entrenador, pues tuve la tuve la suerte de tener jugadores como algunos que están por aquí y allá, hicimos, aparte de equipo, hicimos una familia en sí. Lo más curioso de todo era que ellos se cuidaban como si fueran profesionales. Todos los sábados nosotros jugábamos los domingos, todos los sábados nos reuníamos en una discoteca que había antes aquí en el cruce, se llamaba Rocamar, ahí, donde está ahora la gimnasia ahí. Y había un horario en que decíamos a las 10, ¿sabes? Yo miraba para Chicho, para Roque, que era el capitán en la que Roque, a las 10, señores, vámonos, y se marchaban todos para casa. Bueno, eso me decían que iban para casa, ¿no? Pero prácticamente hicimos una buena camaradería con todos los jugadores y tal, y quiero recordar esa época, las personas que estuvieron conmigo, Miguelito Cruz, en paz descanse, a Antonio Méndez, también para descanse, muchísima gente que han pasado por el club, que ahora se pueden están en el recuerdo, pero sí les digo que realmente siempre el Carrizal ha sido un club de familia. Siempre, yo me acuerdo antiguamente, se decía, se mueren 3 personas en el pueblo, una en el Torí, otro en la plaza y otra en el Ejido, y todo el pueblo se pone luto, porque todos eran familia. Así era exactamente también el Carrizal. Muchas gracias por asistir a esto y gracias, Mario, por la invitación. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí rodeado de tanta leyenda y de tantas personas que no los conozco por nombres, pero sí de verlos aquí en el campo de chiquitito. Y una de las primeras anécdotas que se me viene a la cabeza cuando Mario dijo la pregunta era la de, si me equivoco en el nombre, que seguramente me equivocaré, Juanito Ramírez, que se ponía en la puerta y cada vez que el Carrizal marcaba, cogía la boina y la lanzaba para arriba. Juanito Morales. Y nosotros, chiquillos, chiquititos, mirando para él, sorprendidos y como un loco gritando ahí gol y tal. Y también de lo que decían antes del campo, ¿sabes? Ya no vas a los campos de fútbol a ver equipos de primera, de preferente, de tercera, y no los ves tan llenos como se veían aquí, rodeando el muro por detrás de la portería, todos los chiquillos sentados aquí, la grada llena, la parte de abajo, una pasada. Y otro de los recuerdos o que los tengo marcados en mi piel, y de mi pareja que me pregunta, oye, ¿qué de los muslos, las marcas esas que tienes en los muslos, de qué son y tal? De tirarse por el suelo a robar los balones y que se quedaran ahí las marcas de la tierra, ¿no? De las piedras de la tierra, y que me imagino que todos estaremos marcados de la misma manera con la tierra del campo. Y sobre el tema de los vestuarios, pues vamos, ni comparación con los que están ahora, vamos. Yo me ducho por ahí todavía jugando con los veteranos, que sigo jugando en veteranos con el Carrizal, y todos los veo a todos con cholas y tal, y yo me baño descalzo y dice, ya yo cabrón, que vas a coger una que dice, ya estoy inmunizado del campo de fútbol, ya los tiene los pies inmunizados ya de toda la mierda que mamó uno de aquí, pero la verdad que son recuerdos súper bonitos y mucha nostalgia de este campo.
Bueno, hemos visto que no hemos hablado de fútbol, hemos hablado de las anécdotas, ¿no? Y la verdad que hay cosas que salen, que empiezas a recordar y te hace pensar que ha sido bonito, ¿no? Que lo vivido. Sí. Estos trofeos que tenemos aquí, se lo agradecemos también al viento. ¿Al? Viento. Al viento, sí. Me echaba de la palma aquí, gasto para llegar a Carrizana. Sí. Nosotros, sobre todo Pedro Galván, habla mucho del viento, ¿no? Que nosotros somos hijos del viento. Y somos hijos del viento. Y es verdad, al final... sí. Decía, Carrizana, o Carrizana, Sí. Bueno, vamos con la segunda parte, ¿no? Y va sobre las personas, ¿no? Y la pregunta en sí va y dice, ¿de qué personas se acuerdan? Aunque ya algunos han nombrado. ¿Y qué importancia tuvieron? ¿Y qué recuerdos tienen de ellos? O sea, es bastante... No es complicada, yo creo que sí. ¿No a mí? ¿Qué recuerdo tengo? Me dice el recuerdo que tengo de Carrizana. Sí, recuerdo, pero de las personas que tuvieron importancia en el momento de que tú estuviste jugando fútbol. Para mí fueron todos los que se metió ahí, ha sido, le ha costado dinero. A todos le ha costado dinero. Todos los que se han metido ahí le han costado dinero. No tiene que ser personas que sean directivos, sino que pueden ser personas No. que han jugado contigo, personas que... Sí, no, personas que han jugado conmigo, pues mira, una vez mi primo Paco se llevó un taponacillo también en tal, tuvieron que, a mí me llevaron también para el hospital, una tirada a las piernas de uno, bueno, precisamente de la puntilla, de la arena, que le decían jugador de la arena, Kiko se llamaba. Pues me cogió, me destrozó todo y tuve que ir. Aquella noche dormía ahí en el hospital, en la clínica Alpino. Dormí allí. Bueno, por mi parte, yo estoy en el Fútbol Club Carrizal de los 9 años. Jugué infantil, pasé a juvenil, regional. A los 16 años, a 17, jugué de lateral derecho en Carrizal, en aquel Carrizal, sustituyendo a Antonio Valentín, que lo habían arrestado por circunstancias. Y yo, la persona que... Tengo muchas personas, pero la que más han dio es Pedro Ceja. Ese fue el padre deportivo mío. Me gritaba por todos lados, pero me enseñó mucho. Y Manolito Rosales, y Pedro Caparrós, el señor Caparrós, Roca Mora. Ese me daba un masaje por todos lados y daba cachetadas para espabilar. Y daba mucho ánimo. Es un hombre muy dinámico. Y esas 3 personas, y Antonita Valentín, que era una afamada o mujer que te animaba. En fin, hay mucha gente, aparte, mucha más gente, pero esas 3 personas, esas 4 personas, recuerdo mucho. Y la verdad es que son muchos años en el club y son mucha gente que pasa. Pancho Ramírez, Momo Cabrera, son presidentes, Roca Santana Martín, Roque, que es el presidente del club. Son gente que lucharon por el club y te graban la memoria. Moreno, que llevaba con las botas, el fútbol, que marcaba el campo. Son gente que te anima a decir, bueno, esta gente luchaban por el interés general, por la ideología deportiva, ayudar a la gente a que practique deporte. Por eso digo que a veces la gente se acuerda mucho de lo que las flores que están fuera, pero se olvidan de la tierra, y la tierra son la junta directiva que está luchando, trabajando a escondidas para que el club saque, los jugadores estén contentos y la afición esté contenta, pero detrás hay un equipo que están callados, trabajando seriamente. Nada, y gracias también, gracias, antes no lo dije, lo digo ahora, a la junta directiva de este club y a la comisión que organizó este 75 aniversario, porque acertadamente ayer, por ejemplo, en la reunión de ayer fue muy bonita, con todos los presidentes de clubes, sacrificados
por interés general. Y yo creo que eso hay que alabarlo, y gracias al club por estos 75 años. Bueno, hablar de alguien así importante en mi vida es hablar de mi padre. Para mí es la persona que ha hecho o ha sido el culpable de que a mí me guste tanto el fútbol. O sea, oía el fútbol todos los días. Me ponía la quiniela, 1x2 a cada rato. El carrusel, aparte de las canciones mexicanas y toda la historia esta, ¿no? Y quieras o no, uno iba entrando en ese juego que él quería, que era evitar que nos tuviéramos un compromiso con la calle, sino con un grupo de gente. Cierto es que cuando hay un grupo o que se hace deporte, automáticamente te vas haciendo amigo de esa gente que entre teoría son gente sana. Hay excepciones como Mario, pero bueno, que yo también que al final le coges cariño. Pero que toca, pero nombrar aquí a gente, tenemos como a Chano, Socorro, Leonardo, Delfín, Antonio Ramírez, Emilio Pérez, Pedro Ceja, Suso el portero. Hablar de Carrizal y ponerle nombre a las cosas. Y ponerle nombre a las cosas creo que es una falta de respeto. Hay mucha gente que hay que nombrar y creo que estamos nombrando un porcentaje mínimo de la gente que tenemos que acordarnos. Yo creo que aquí todos los que estamos aquí hemos hecho muchas cosas, hemos hecho muchos trabajos, hemos dedicado mucho tiempo fuera de nuestro tiempo estival que cogemos para la familia. Yo recuerdo a ese señor aquí, había que aguantarlo hasta las 11 de las 12 y decirle, márchate para tu casa para rellenar la ficha. Y creo que es un respeto que le merecemos a todos ustedes. Ustedes se merecen realmente estar aquí y nosotros escucharlo, porque realmente los culpables de que esto funcione ha sido todo un poquito gracias a todos. Pero para mí la persona más importante es mi padre. Y eso tengo que reconocerlo. Y estoy muy contento de haber tenido al padre que tengo. Y lo disfruto todo lo que puedo y más, porque ha sido el culpable de que yo lo respeto a ustedes como ustedes me respetan a mí. Dar un nombre que le haya marcado la trayectoria deportiva o humana en el Club de Fútbol Carrizal sería injusto por mi parte dar un nombre solo, porque recuerdo cuando comenzamos los infantiles y demás, el que estábamos siempre con él era con Juan Sosa. Juan Sosa fue el que en aquella época pues era quien estaba todos los chiquillos y demás, sacando al infantil y demás. Pues en la época juvenil pues tuvimos una mala época en el sentido de que el entrenador, recuerdo que se marchó a principio de temporada y Juan García lo veo por allí, teníamos que ir a los campos de fútbol, era presidente Lucas, y recuerdo que él con el coche y dos o tres manos llevaba a los campos de fútbol. Y la última etapa de directivo, que estuve de vicepresidente con el compañero y amigo Paco Socorro, pues son las 3 etapas que recuerdo con más cariño, pero en el camino se queda un montón. Yo estoy de acuerdo con Pedro, que una persona a la que no se puede dejar atrás y que es historia del Club de Fútbol Carrizal es Periquito Ceja. Periquito Ceja era un hombre que vivía el club de fútbol, lo vivía el partido empezaba a las 4 de la tarde, creo que eran los partidos del Carrizal, y él desde las 2 antes ya estaba aquí, ayudaba a marcar el campo a veces y estaba siempre dedicado a la vida del Club de Fútbol Unión Carrizal. Por lo tanto, me quedo con Periquito Ceja como la persona quizás con más trayectoria en el club. Bueno, yo, como bien han dicho todos mis anteriores compañeros de la mesa redonda, que a mí Mario me engañó. Me dijo que venía a una mesa redonda y veo una mesa rectangular aquí, pero bueno. Entonces estoy acostumbrado a los engaños de es un poco difícil nombrar o señalar o reconocer una sola persona el trabajo que ha hecho aquí en el Carrizal, ¿no? Antes nombré algunas anécdotas, podía seguir comentando anécdotas, pero todos han tenido en el momento que han estado en el club, han tenido
trabajo y medio, porque era trabajar en la casa para la familia y venir a trabajar aquí para otros, para que posteriormente te pudieran criticar o alabar del trabajo que estabas haciendo, sabiendo que tú dejabas a tu familia en tu casa y venías aquí al servicio de los demás. Entonces, me parece un poquito ingrato el que no pueda nombrar a todos y cada uno de los que han pasado por el club. Entonces, para mí todos han sido excelentes personas, excelentes gente de trabajo. Pero lo que decía Juan Antonio aquí, una de las cabezas visibles creo que en todas las etapas de todos los presidentes que tuvo el club o todos los años del club fue el amigo Pedro Ceja. Vale, una anécdota más que me acuerdo yo llegué a jugar, muchos de ustedes a lo mejor no llegan a acordarse, con botas de suela por abajo. Y me acuerdo de llegar a la caseta y decirle, Periquito, mire, que tengo sangre en el pie. ¿Qué sangre de mierda? Saca usted, dame la bota. Llevaba la bota para allá, la ponía encima de una piedra, le daba la talla, saca otra vez a jugar. O sea, eso es lo que había antes. ¿Me entiendes? Ahora, bueno, antes cuando llegué aquí, ya parqué fuera, pues estaba el señor presidente, el amigo Mario, ahí fuera, hablando por teléfono, y esperé que terminaran para ver si se podía venir aquí sin pisar el césped, porque yo no estoy acostumbrado a pisar el césped. Lo mío era la tierra, que entré por la otra puerta. Me dijo, no, pasa por ahí, que eso no pasa nada y tal. O sea, si los jugadores de fútbol ahora llegan a jugar en los campos que jugábamos nosotros, ya algunos campos, voy a citar algunos, el campo de Agüime, el campo nuestro, el campo del Castillo, y como decía el compañero antes aquí, había que tirarse al suelo a cortar el balón, o a rematarlo, o tirarse en la portería como se tiraba Antonio, ¿vale? Que debajo las piedras más chicas podían ser más grandes que el puño de cada uno de nosotros. Entonces, son anécdotas que vas pasando el tiempo y las cosas van mejorando. Y con respecto a las personas, te digo, todos han tenido en su momento en el club de ayuda, de trabajo y de sacar esto adelante. Por eso sigue existiendo el Carrizal. Por eso sigue pasando años y sigue siendo el equipo blanco de la zona sur. ¿Vale? Pues yo creo que lo han dicho todo, porque creo que no se puede nombrar a una sola persona, ni puedes tener algún recuerdo de alguna, pero yo creo que todos los que están aquí, o todos los que han pasado por aquí, tanto directivos, entrenadores, delegados, jugadores, han sido importantes en una etapa o en otra. Yo, es verdad, como dice Reyes, yo no puedo decir Carrizal sin hablar de mi padre. O sea, yo he mamado Carrizal por mi padre. Y en eso se lo agradeceré toda la vida. Y también me acuerdo mucho de las personas que estaban un poco a la sombra también de los entrenadores o de los jugadores. Gente que como Eloy, como Emiliano, que se pegaban horas y horas aquí marcando el campo, que todos estuvieran con la ropa limpia. No sé, quién más, Pepe Vera también en la época de tercera división con Taisma. No sé, gente que ha sido muy importante y que a lo mejor no ha estado tan visible como la gente a lo mejor que está sentada en el banquillo o que los propios jugadores. Y también acordarme de todos mis compañeros, vamos, la época sobre todo de juveniles, que fue yo creo que la mejor época que vivimos aquí en Carrizal en la etapa juvenil, que fue cuando ascendimos a División de Honor. O sea, amigos de todos, seguimos siendo amigos, seguimos siendo compañeros, nos vemos, recordamos las anécdotas de esos momentos y yo creo que un poquito todo eso, tanto a la gente que estaba a la sombra como a los compañeros y el gran trabajo que se ha hecho de la directiva de todas las épocas. Yo creo que eso. Bueno, como bien decía esta parte, ¿no?, de las preguntas, quise darle el enfoque a las personas, porque el club es importantísimo, es importante porque las personas pasan y el club sigue, ¿no? El club sigue y van pasando las épocas, pero las personas que van pasando y seguimos vivos, el club sigue vivo, es gracias a las personas. Por eso era darle el énfasis y mañana a todas esas personas que están nombrando ellos que
que estaban haciendo y que hicieron un trabajo en la sombra, pues van a ser reconocidos, ¿no? Siempre se ha reconocido a los jugadores, a los entrenadores, a los directivos, pero mañana va a ser un evento donde vamos a reconocer a esas personas que estuvieron ahí tantos años y que hicieron una gran labor y que nos ayudaron a todos nosotros que fuimos jugadores a estar, porque ya estar era importante. ¿Eh? Sí, pero bueno, son parte de no solo los jugadores, habrá mucha gente que será galardonada, pero entre ellos esas personas, ¿no? Bueno, más allá del resultado, ¿qué les enseñó el Club de Fútbol Carrizal? ¿Y qué se llevan de aquella época? O sea, no solo resultados, sino qué más se llevan ¿era ganar? ¿O había algo más en el tema, ¿no? En lo que es el fútbol? Esta pregunta, hacerla un poquito corta, porque es muy sensible. Yo del fútbol me llevo una vez por la mañana, un domingo por la mañana. Nosotros jugábamos a las 4 y faltaba un trozo de soco que hacer. Pancho Ramírez va, lo manda a nosotros allá a la montaña para que fuéramos a cargar un puño de caña. Pero él no fue, lo mandó a nosotros. Llega don Juan Calderín por allí, ¿y ustedes qué hacen aquí? Digo, no, que vinimos a cargar unas cañillas que dice que no servía. ¿Qué dice que esas cañas? Ustedes las cañas ahí, y llegamos con el camión vacío. Y dice, macho, yo no creo que llegar ese hombre ahí por la mañana. Y ahí fue, vos digo, muchacho, pero tú lo mandas a nosotros allí. Y tú te quejas aquí, y vino el señor aquí, los puso, tuvimos que bajar todas las cañas al fondo otra vez. Porque el Pancho lo mandaba a nosotros, pues él se quedaba, él no iba. Y era el encargado. Pancho era el encargado. Bueno, el fútbol para mí me ha enseñado mucho. Los valores, el respeto, hacerte respetar jugando a fútbol, tu imagen, tu puesto, y respetar al contrario a través de las normas del fútbol. Eso es lo más importante, respetarte y hacer respetar, porque el fútbol es un deporte. Los valores del fútbol, el deporte, da humanidad. Al final del partido, aunque sea muy tenso dentro de los rectángulos de juego, al final te abraza con tu compañero, tu como oponente, y lo ves por los otros pueblos por ahí, y te tomas una cerveza con ellos, un café. O sea, esos son los valores que crea el fútbol, y ahí me quedo con eso, porque yo conozco a muchos jugadores de la Estrella, del Castillo, que todavía hablamos de la época nuestra, y eso es muy bonito. Eso es lo que me quedo, los valores de humanización. Bueno, hablar de valores en Carrizal es hablar de respeto, hablar de humildad y de prepararnos a la vida. Al fin y al cabo, el fútbol hay normas y en la vida también. Entonces, sin querer, nos han preparado para caernos, volvernos a levantar, empezar desde cero y volver a caminar. Y eso creo que es lo más importante que me ha generado a mí lo que es el tema del deporte, aparte de la amistad, no cabe duda. Yo sigo teniendo amigos por todos lados y mira que le daba patadas, ¿eh? Pero cuando salía del campo, pues ellos sabían que yo defendía unos colores y un emblema, que es donde me he sentido más orgulloso, sinceramente. Me he sentido siempre, afortunadamente, bien en Carrizal. O sea, aunque me hicieran recoger piedras en el campo para que pudiera mi banda no tener ningún percance, que ya me encargaba yo de que el percance fuera por culpa mía. Creo que lo que me ha enseñado Carrizal es tener esta amistad, como puedo tener con Mario, el compromiso que puedo tener. No hemos nombrado tampoco a Santiago Navarro, que hizo un trabajo también bastante duro aquí en la entidad, en una época que nadie lo quería. Hasta yo se me ocurrió estar de presidente porque se iba a ir en un momento crítico de la entidad, se iba a ir de debacle, iba a desaparecer, y yo levanté la mano y la verdad es que no me arrepiento de haberlo hecho. Y creo que hoy, si sigo diciendo lo que me ha dado el Carrizal, no me lo pudiese dado ninguna escuela
ni ninguna entidad privada, ni nada, porque ustedes son los que realmente me han dado los valores que he defendido en la vida, y es el respeto, la humildad, el callarse y respetar a los mayores. Y si me tengo que levantar para que alguien tenga que pasar, me levanto. Y hay una frase típica de mi padre: vale más ser gallina que gallo. La gallina pone un huevo y yo quiero ser siempre gallina, aunque cuando estaba dentro del campo me convertía en algo que ni me conocía. Pero bueno, aquí estoy. Está claro que la mejor universidad que había en la época era pertenecer a un club deportivo. En este caso, el que tuvimos la suerte de pertenecer al Club de Fútbol Unión Carrizal, pues está claro que los valores, la disciplina y el respeto era el primordial. Está claro que luego ya cuando se llega a una etapa en la vida que estás en preferente, jugando y demás, pues los resultados también marcan y por supuesto que marcaban. Pero las prioridades está claro que eran el respeto y la disciplina. Disciplina porque se salía con una mentalidad de respeto al contrario, por supuesto. Y estoy seguro que en cualquier entidad deportiva que se precie, los respetos y la disciplina son lo que debe marcar. Entonces la pregunta es muy sencilla, la pregunta no había otra. Y por supuesto amistad, porque de la época en los que jugamos en juveniles, regionales, pues se mantiene la amistad con todos ellos y prácticamente como si fuéramos familia. Sí, bueno, esto es repetitivo prácticamente cuando llega aquí a Roberto, todo hemos dicho lo mismo, ¿no? Entonces, lo importante es que esto siempre ha sido una familia, la prueba palpable es lo que hay aquí. Hay personas que hacían muchísimos años que no veía, que estamos aquí por algo. ¿Por qué? Porque tenemos ese sentimiento hacia el Carrizal, y pienso que lo más importante es que creo que sea en diferentes épocas, o en cada época que estuvieron todos y cada uno de ustedes, en ese momento se hizo una familia de los jugadores que teníamos al lado y de los directivos que teníamos al lado, sin olvidar y siempre respetando a los anteriores a la llegada nuestra o a los posteriores después de haber terminado nosotros nuestra etapa de jugadores o de entrenador o de directivo. O sea, el respeto yo pienso que ha sido lo más bonito, siempre ha sido. Hablas con todos los equipos por ahí del sur, yo tengo también bastante contacto con la gente de la Estrella, pues también participé allí unos cuantos años, y sí te puedo decir tranquilamente de que hay un respeto hacia el Carrizal que no... O sea, nadie ha ido allá a darle clases, sino yo qué sé, parece que hemos escrito algo en la historia que todo el mundo reconoce el trabajo que hacía el Carrizal antes, ahora y seguirá. Eso es lo único. ¿Vale? Pasa de pregunta, Mario, pues ya han contestado todos ya. Yo creo que ya no poco más que añadir. Los valores que han comentado todos, la humildad, el respeto, y yo quería añadir otro que es la amistad. Al final, ese grupo de amigos que se dejaba la piel en el campo todos los sábados, todos los domingos, pues yo creo que también influye mucho en cómo te sientes tú como jugador y lo que demuestras. Y algo que también quiero añadir es el que no dejábamos de creer nunca. Jugáramos contra quien jugáramos, o viniera Las Palmas, viniera el vecindario, viniera la Estrella, viniera el que sea. Aquí no se daba un balón por perdido, y si teníamos que morderle la oreja, mordíamos la oreja. Esas ganas de ganar siempre y de no dar un balón por perdido, más allá del resultado que tuviéramos, que salieras del campo con la camiseta marrón de la tierra, de haberte dejado la piel y el sudor ahí. Un poco más. Bueno, entramos en la parte final de esta mesa y bueno, entramos en la última parte de la mesa, ¿no? Y bueno, no cabe duda que lo que tenemos que hablar es, después del 75 años, ¿qué hay ahora? ¿Qué es el después, no?
Y yo creo que eso es importante, no lo que hemos vivido, sino lo que viene ahora, a partir de ahora, ¿no? Creo que es una cosa que tenemos que plantearnos como sociedad, como esta sociedad que estamos viviendo, ¿no? Del deporte individual, que ayer también se habló en la mesa, y que está haciendo de que las personas pues dejen de jugar en deportes de equipo, ¿no? El sistema, la globalización, todo hace que todo el mundo pues vaya a hacer deportes individuales, ¿no? En los gimnasios, y eso hace que las personas se dividan y no estén en grupos, ¿no? Entonces, es una reflexión que pongo en la mesa, y que sepan que con un solo balón, sin ningún equipaje, con 2 piedras en un lado y con 2 piedras en otro, pueden jugar 22 personas. Solo le dejo la reflexión. Para jugar un deporte individual se tiene que gastar un dinero para hacer, o si van a jugar al tenis, 2, tienen que comprarse las raquetas, cada uno la suya, pero con una pelota puedes jugar hasta descalzo en la playa. La pregunta, 2 en una. ¿Qué significa para ustedes haber formado parte de esta historia? Eso es importante. ¿Qué significa para ustedes haber formado parte de esta historia? Y con la misma, si le pudiera a un niño que empieza a jugar ahora en el Club de Fútbol Unión Carrizal, ¿qué le diría para que entienda lo que significa vestir? Pedro, déjame vestir esta camiseta. Aquí está, camiseta del Carrizal, con el 75 aniversario, el molino del Toril y el Roque del Burrero, emblemas nuestros, del pueblo, y cójanla para que sientan algo. Esa es nuestra camiseta de juego este año y el año 75 aniversario. Coger esto es como coger una camiseta importante en mi vida. O sea, esto tiene un valor añadido. O sea, que el Carrizal siga con 75 años, sigue caminando, pues es importante. Ahora me acuerdo de Domingo el Practicante, de Celedonio Benítez, tengo bastante recuerdo. Esto era más que tocándola. Si me la llego a poner, pues nada, hay que pararse un poco. Vale, pues bueno, ya que la han tocado, ¿no? Pues esas quedan son las preguntas, ¿no? ¿Qué significa para ustedes haber tomado parte de esta historia? Formado parte. Y si les pidiera a un niño que empieza a jugar ahora en el club del Carrizal, ¿qué les diría para que entiendan lo que significa vestir esta camiseta? Yo le pediría que llevaran al Carrizal lo que fue, esté quien esté, que lo lleve al Carrizal lo que fue, que el Carrizal ha sido siempre un equipazo de envergadura y que lo lleven al sitio que tiene que llevarlo. Pues que yo creo que sí, espero que sí, que ya veo camino que van a llegar. Decir a un niño, en mi opinión, lo que debe hacer, lo que tenemos que hacer somos nosotros. Y en honor a esos presidentes que están ahí, y a todos los que han trabajado junta directiva, jugadores, en estos 75 aniversarios, yo creo que lo mejor que hay que hacer a un niño es decir, vamos a crear un patronato del deporte del municipio de Ingenio. De manera que seamos ese patronato personalidad jurídica y que no dependa del político de turno que le subvencione o no al club. Y así todo, ella, el patronato como persona jurídica, puede aceptar donaciones, puede actuar
libremente, autónomamente, ante el Cabildo pidiendo dinero, un proyecto deportivo, porque con fin lucrativo no es con fin de interés general. Yo digo, te aporto el patronato del deporte para que ustedes tengan autonomía de movimiento, la directiva. Yo creo que lo mejor que ha de decir un niño es decir, vamos a crear en este 35 aniversario un patronato del deporte en el municipio de Ingenio, jurídicamente, para que los niños tengan, y ese patronato pueda coordinar todos los deportes, no el fútbol, todos los deportes, y no depender del político de turno, porque a veces se impone más la ideología política que el interés general del deporte. Entonces yo creo que lo mejor es apartar la política del deporte, crear un patronato del deporte y que ese patronato, que intervengan todos los contendientes, baloncesto, balonmano, todos los géneros, y esto que dirija o coordine ese espíritu deportivo en el municipio de Ingenio. Esa es la mejor noticia que debemos dar a los niños, para que ellos tengan ese apoyo logístico para el futuro de su desarrollo, porque invertir en deporte es invertir en salud. Los niños van creciendo en salud y respetando las normas de convivencia dentro del deporte. Los valores, el respeto, al contrario, y hacerte respetar en el deporte. Eso es importante, crear un patronato de deporte. Esta es la mejor noticia que debemos sacar de estos 75 aniversarios. Porque la directiva, como saben, los equipos de fútbol tienen directiva, pero no tienen capacidad jurídica para moverse. Sin embargo, a través del patronato sí tienen capacidad jurídica. Yo creo que la mejor noticia es crear, señores, movernos todos, elegir las personas necesarias, que sean innovadores y respetuosos, porque ayer escuché a los presidentes que estaban aquí y los que han pasado por el fútbol Carrizal, Pancho Ramírez, personas altruistas, dedican todo su tiempo y su vida al deporte, en interés general. Hay gente para eso. Entonces, ¿por qué no creamos un patronato con personalidad jurídica para que esas personas puedan moverse libremente y no depender del de turno? Yo creo que lo mejor que hay que eso, crear un patronato del deporte en el municipio de Ingenio. Esa es la mejor noticia que debemos crear a la juventud en el futuro. Bueno, ¿qué le puedo decir yo a un niño del Carrizal? Yo creo que si se pone esta camiseta hay que decirle que vamos a jugar contra el Ingenio, contra la UIM, y contra el vecindario y toda esta gente que está aquí al lado. Y empezar esa rivalidad sana que hemos tenido todos, donde ahora me siento orgulloso de que a los contrarios nuestros, que cuando terminaba el partido yo era de los primeros que me iba a comer un bocadillo con él. Si le había dado una patada, pues ya le invitaba al bocadillo yo. Pero decirle a los niños que jugara en el Carrizal es como decirle que va a tener unos valores añadidos. Porque si lo que tenemos claro es que donde la comarca que tenemos nosotros, hasta Verona salió buena gente. Verona, que la verdad que ha dado mucho aquí en el Carrizal, es un hombre que ha dado mucho, es silencioso, pero cuando él dice dos palabras lo dice lleno de muchas cosas. Todos los que estamos aquí hemos hecho un buen trabajo, todos queremos el bien de nuestros hijos, de los hijos del vecino, porque al fin y al cabo somos una familia. ¿Y qué es lo que queremos en una familia? Que todo el mundo sea feliz. Y hay que vender que estar en el Carrizal es felicidad. Eso es lo que le diría yo a un niño. ¿Qué siento haber pertenecido al Club de Fútbol Unión Carrizal? Pues orgullo, presumir de haber pertenecido a esta entidad. A mí no me preocupa, Mario, la pregunta del deporte colectivo. Yo creo que el deporte colectivo está bien y el deporte individual también debe estar, porque todo el mundo no está preparado, no le gusta el fútbol, hay gente que le gusta el pádel, el tenis, el balonmano, el baloncesto. Yo creo que son deportes colectivos como el balonmano o el mismo baloncesto, pero después el tenis, es cierto lo que dice, hace falta dos, pero todo el mundo no le gusta el fútbol, entonces yo creo que tienen cabida todos los niños. ¿Qué se le puede explicar los valores a un niño que venga al Club de Fútbol Carrizal? Pues educación,
porque los entrenadores le implica, pero a mí más que los niños que llegan a un club como el Club de Fútbol Unión Carrizal, me preocupa más las directivas, en el sentido de que la labor que hacen ustedes no tiene precio. Yo les alabo y les premio continuar en la línea, porque es complicado. Es decir, una labor ingrata en el sentido de que el tiempo que le dedica, conseguir dinero para el club, a veces dinero que tienen que poner en su bolsillo para poder sacar a la entidad adelante, eso es un sacrificio. Entonces, los niños no, los niños vienen, y los valores que se le van a dar a los niños son los valores de la educación y el compañerismo, como creando una familia. Me preocupa más que haya una escuela de directivos para garantizar que los futuros de las entidades deportivas se van a mantener, porque hoy estás tú, cuando te canses, pues tu obligación pues debe ser buscar a alguien que se haga cargo de la entidad, porque los colores te marcan, te llevan, y tú quieres que continúen. Antes estaba diciendo Reyes que pasó un momento difícil el club y él levantó la mano, le tocó, y si no la levanta él, la hubiera levantado otro, seguro. Bueno, la levantó él y hay que estarle agradecido. Ese para mí es el gran problema de las entidades deportivas, que cada vez hay menos gente que se quieren sacrificar para dedicarle tiempo y sacar al club adelante, sea el Carrizal, sea cualquier otro club y cualquier deporte. Ese para mí es el gran problema. Así que enhorabuena y ánimos a seguir adelante. Bueno, yo pienso que en la época que me tocó vivir en el fútbol, en el Carrizal, totalmente, o sea, al igual que todos los compañeros que están aquí, más jóvenes, pero bueno, todos los más mayores, era totalmente diferente. Era totalmente diferente porque no había otra cosa. Entonces todos nos reuníamos aquí en el campo del Carrizal a jugar al fútbol. Y el que no podía venir al campo Carrizal iba detrás de la plaza de la iglesia del pueblo, y ahí echábamos los partiditos. Y cuando no veníamos al campo de Ritita, aquí abajo, y jugábamos al campo de Ritita, o íbamos al Barranco, teníamos un campito allí en el Barranco que también se jugaba. En el Toril, por la parte de arriba donde estaba la tienda de Tomás Sánchez, allí también, en el Latonero, también había otro campito que íbamos a jugar ahí. Ahora ya eso no existe. Entonces ahora, a diferencia de antes, que la gente joven tiene más posibilidades o tiene más cabida en otros deportes, como decía antes Mario, individual o colectivo. Es difícil que ya tú puedas decir a los niños, haz este deporte, o se le puede inculcar, se le puede enseñar, se le puede decir, pero habiendo tanta variedad de deportes ahora mismo en la actualidad, antes no había baloncesto, había nada más que lucha canaria y el fútbol, no había otra cosa. O si te gustaba el fútbol, ibas al fútbol, si no, para la lucha canaria. A Mario intentamos llevarlo a la lucha canaria, pero no, al final terminó con nosotros jugando allí. Pero bueno, a lo que voy, hay más diversidad ahora para hacer deporte que el que teníamos antes. Por eso antes éramos una familia. Ahora, yo te puedo decir que de la época, de la gente que coincidió conmigo en el Carrizal, jugando, yo te puedo decir el nombre y los apellidos de los jugadores que participaron conmigo. ¿Me entiendes? Ahora le pregunto a cualquier jugador del club y yo creo que no se sabe ni, sí, a lo mejor el nombre y el primer apellido, no sabe ni de dónde vive ni de dónde es. Antes éramos una familia, por eso te digo, ahora mismo decirle a los niños, haz este deporte, como hay tanta variedad, es más difícil, cuesta más, e incluso también a los directivos. Antiguamente tocaban una puerta y ponían la mano y te daban dinero para subvencionar el club. Ahora, ya antes hablando con Mario, ya me decía, el trabajo que es conseguir dinero para financiar una temporada, ¿me entiendes? O sea,
Son las cosas de la vida que van evolucionando y tenemos que adaptarnos a la evolución. Así que yo los empujaría, le traería la camiseta blanca y le diría, juega. Pero es difícil, es difícil. Amigo, ¿te tocó? Me tocó. Ahí está. Nada, en relación a la primera pregunta, ¿qué siento o qué he sentido al vestir esta camiseta? Para mí ha sido un orgullo siempre. Tanto cuando la he vestido como cuando no la he vestido, porque he jugado en varios equipos fuera o con la selección y siempre te preguntaban, oye, ¿de dónde vienes? ¿De qué equipo vienes? ¿De dónde formaste? Y yo siempre decía el Carrizal. Y no se me caía la cara de vergüenza, no, y coño, del Carrizal, ¿dónde es eso? La gente de Tenerife, a lo mejor, ¿dónde es eso? No, un pueblito, ya irás a Guay. Entonces, para mí ha sido un orgullo siempre decir de dónde vengo y los colores que he vestido, o sea que no he tenido nunca ningún problema por eso. Y en la segunda pregunta, como dice Leonardo, como han dicho muchos de ustedes, es complicado inculcarles a un niño los valores o los sentimientos esos que podemos tener la mayoría de nosotros, de la mayoría de las personas que están aquí, sobre todo los más mayores, porque ahora hay mucha diversidad de actividades por hacer. Y yo tengo la suerte de estar entrenando ahora a la escuelita y solamente con que vengan, con que se hagan amigos, con que participen, con que sepan que están haciendo deporte y que se lo pasen bien, ya el sentimiento de equipo lo están mamando desde chiquitito. Entonces eso es súper importante y es de vital importancia que ellos también lo mamen desde pequeños, pero también educar a los padres. Eso es súper importante porque los chiquititos no se guían sin sus padres. Si los padres están centrados y saben que están viniendo a un club importante, que están perteneciendo a un club de fútbol que tiene 75 años de historia, esas cosas son muy importantes también de educar, no solo a los niños, sino también a la gente que tienen detrás. Y poco más. Bueno, casi estamos acabando. Una cosita, una anécdota, es que, por ejemplo, no es anécdota, es una realidad. Roberto empezó el año pasado a entrenar a la escuelita. Fue una decisión, al final fue un acuerdo entre él y yo. Y creo que la apuesta es una apuesta segura, porque el sentimiento que tiene por el Carrizal, de que era un niño y con las palabras que lo dice, pues al final el resultado pues se ha visto de empezar con 7 niños y casi terminar con 25, ¿no? Y eso dice mucho, porque al final había una entidad privada que estaba utilizando las instalaciones municipales. Y al final, bueno, fue una decisión de la directiva, de la nueva directiva, y creo que ha salido bien, y no solo Roberto, sino Nazaret, otra niña que también jugó aquí en los equipos femeninos que tuvo Paco Socorro, y la verdad que están haciendo un trabajo muy bueno, sobre todo en eso, en lo que hemos hablado durante toda la noche, ¿no? En el respeto, en que se diviertan, en que hagan un deporte sano. Creo que eso es lo más importante que tenemos que hacer una directiva, de buscar personas, y lo recalco, personas que hagan ese trabajo, ¿no? Y ya para terminar, una pregunta, y algunos de los que están de espectadores también la pueden contestar. Si tuvieran que definir al Club de Fútbol Unión Carrizal con una sola palabra, ¿cuál sería? No se me extengan, ¿eh? No, una sola palabra. Si tuviera que definirlo, una palabra. Que sigas trabajando, chicos, que la cosa va bien. Que sigas trabajando, que la cosa va bien. Yo pensaba que iba bien, pero va bien. Sigue trabajando. Saca tu palabra, porque hay que sacar. Orgullo.
Humildad y respeto. Y también quiero comentar también que el sueldo más grande que he ganado en el fútbol ha sido en el Carrizal. Si ganaba un partido me daban una botella de clip. Y para mí eso ha sido un sueldo que del carajo. Iba con tanta ilusión que se ganaban los partidos con la botella de clip. Así que la honradez siempre del Carrizal. Como es solo una palabra para definir, yo diría familia. Bueno, mi palabra sería Club Señorío. ¿Pareció? Señorío. Es un señorío. Para mí es fácil, es sentimiento. No hay otra que la englobe mejor, creo yo. No sé si alguien más lo quiere. Bueno, yo creo que Roberto lo dijo todo. Aquí el Carrizal es un sentimiento. Y como es un sentimiento, pues tenemos que seguir luchando con este sentimiento, con épocas malas, regular, y siempre un reconocimiento a todas estas personas que han pasado hacia atrás. Porque siempre, ya está. Venga. Completamente de acuerdo, un sentimiento. Sí, bueno, buenas noches. Yo tuve la suerte o la fortuna de enfrentarme muchísimas veces al Carrizal, ¿no? Jugando con el Ingenio. Y si hay una palabra que tiene que, desde mi punto de vista, puede identificar al Carrizal, es el arraigo. El arraigo. Decir que la gente de Carrizal, o sea, jugar contra la gente, o sea, lo sentían muchísimo, ¿no? Yo lo veo a ustedes, me he enfrentado, luego tuve en veteranos la suerte de poder jugar con el veterano de Carrizal un año, siempre habiendo sido adversario futbolísticamente. El año que jugué con ellos, recuerdo decir el año 98, 99, me sentí como que si hubiera estado en el Carrizal toda la vida. En este caso veo a Juan García por ahí, Mario, a Roque, que estaba antes por ahí. Pues el hecho de ser de la tierra, ¿no? Y yo es una de las cosas que yo creo que las características que define al jugador de Carrizal es el que siempre se ha arraigado a lo suyo. Yo creo que es una característica que los define a todos. Yo también tengo que decir una cosa, ¿no? El Club de Fútbol Unión Carrizal, el que se mete aquí nunca lo olvidará. Eso, y te lo digo porque me ha pasado a mí. Ahí hay una foto en la que yo tengo, seguro que son 7 o 8 años, que ayer me la mostró Pedro Galván, un chiquillo de 7 o 8 años ya, privados aquí en el campo de fútbol, alegre por venir a ver Carrizal. El Carrizal es algo muy grande, esa es mi expresión más. Yo me copio del amigo Reyes, humildad y respeto, sobre todo eso. Si no hay humildad y respeto... Ustedes se ven muy bien, yo fui jugador del Carrizal, fui entrenador, pero es mi vida. Me crié en este campo. Estaba descalzo y el Carrizal me compró unas botas. A veces no tenía ropa y esperaba un domingo para vestir esa camiseta blanca. Estaba cieguito, recuerda, que me quedé de golpe por los estudios de 2 dioptrías salté a 7. La penita que sufría yo en el banquillo porque rezaba en aquel entonces, estaba en el seminario, ¿saben para qué? Para que hubiese sol, porque si había nubes no veía. Y me crié, es mi vida. El Carrizal me compró unas lentillas. Al estar fuera muchos años, no olvidaba nunca el Carrizal, porque cuando tú te crías como yo me crié aquí, que tú recuerdas, ustedes saben cuál fue mi vida, para mí, y cuando digo mi vida, digo todo lo que usted ha dicho. El sentido, el Carrizal a nivel individual me hizo crecer y a nivel colectivo me hizo amar que no estoy solo, amar que junto a mí disfrutaba de Juan, disfrutaba aquí de Leonardo, cuando estábamos juntos era la vida y eso es importante. El trabajo que estás haciendo, es importantísimo, por supuesto. ¿Y qué quiere que le diga? La vida. Una palabrita, equipo, nada más.
Una y solo una. Legañoso. Como aficionado, me siento muy orgulloso de ser carrizalero y el gran respeto que siempre ha habido a los equipos contrarios y esa fe y esa devoción tanto dentro como fuera del terreno. Nada más. Bueno, pues para no alargar mucho ya la mesa, muchas gracias a los que han participado en la mesa. Muchas gracias por esta historia, por decir pequeñas anécdotas que cada uno ha vivido en diferentes épocas. Hay cosas que uno pierde durante toda una trayectoria, pero yo siempre oía lo que se decía, se contaba las leyendas, las anécdotas, y eso, quieras o no, es una enseñanza de vida que te hace caminar poco a poco, ¿no?, para seguir adelante. Y por eso estoy aquí. Eso, agradecerles a todos los que están también como espectadores, e invitarles al acto de mañana, que va a estar muy, muy bonito, y que inviten a más gente, ¿no? Queremos llenar lo que es el Parque del Buen Suceso y poco más. Ahora les entregamos unos detalles de lo que es la comisión de los 75 aniversarios y la directiva. Muchas gracias.